¿Estás viendo mi pantalla? Sí. Muy buenas noches. Hoy les vamos a hablar sobre el Código Internacional de la Ética para Contadores Profesionales. La parte que le vamos a hablar es la parte 3, profesionales de la contabilidad en ejercicio. Nuestro grupo está conformado por Anderson Anaya, Joaquín Alfonso y mi persona Aidalí Merchan. Esta parte del código establece requerimientos y guías de aplicación para los profesionales de la contabilidad en ejercicio al aplicar el marco conceptual en relación a la sección 120. El marco conceptual requiere que los profesionales de la contabilidad en ejercicio mantengan una especial atención ante una posible existencia de dichos hechos y circunstancias. Bien. En la aplicación del marco conceptual para profesionales de la contabilidad en ejercicio, en la sesión 300, en esta parte es el término profesional de la contabilidad se refiere a los profesionales de la contabilidad en ejercicio y a sus firmas. ¿Cuáles son los requerimientos y las guías de aplicación? El profesional de la contabilidad cumplirá los principios fundamentales establecidos en la sección 110 y aplicará el marco conceptual establecido en la sección 120 para identificar y evaluar y hacer frente a las amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales. Al tratar el tema de la ética, el profesional de la contabilidad considera que estos contextos en el tema han surgido o podrían surgir. Cuando una persona que es un profesional de la contabilidad en ejercicio está llevando a cabo las actividades profesionales en virtud de su relación con la firma, ya sea como contratista, empleado o propietario, dicha persona cumplirá con los principios incluidos en la parte 2 aplicables a esas circunstancias. Los siguientes son unos ejemplos de situaciones en los que las disposiciones de la parte 2 se aplicarán al profesional de la contabilidad. Les voy a traer acá un ejemplo que dice: enfrentarse a un conflicto de intereses al ser responsable de la selección de un proveedor de la firma cuando un miembro de su familia inmediata o podría beneficiarse económicamente del contrato, los requerimientos y guías de la aplicación establecidos en la sección 210 se aplica a estas circunstancias. Vamos a saber cómo se identifican las amenazas. Las amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales se podrían originar por una amplia gama de hechos y de circunstancias. A continuación vamos a enumerar algunos ejemplos de ellos y las circunstancias dentro de cada tipo que podrían originar amenazas para el profesional de la contabilidad cuando presta un servicio profesional. Bueno, amenazas de interés propio. El profesional de la contabilidad propone unos honorarios, ese es el ejemplo. El profesional de la contabilidad propone unos honorarios tan bajos que ese precio podría resultar difícil de llevar a cabo el servicio profesional de conformidad con las normas técnicas y profesionales de la aplicación aplicables. Amenazas de autorrevisión. El ejemplo es: el profesional de la contabilidad emite un informe de aseguramiento sobre la efectividad del funcionamiento de los sistemas financieros después de haberlos implementado. Una amenaza de abogacía. El ejemplo es: el profesional de la contabilidad actúa como abogado en nombre de un cliente en litigios o disputas con terceros. Esa sería la amenaza. Amenaza de familiaridad. El ejemplo es: el profesional de la contabilidad tiene un familiar próximo o un miembro de su familia inmediata o que es administrador o directivo del cliente. Amenaza de intimidación. El profesional de la contabilidad ha sido amenazado con ser despedido de su cargo de un cliente o de la firma debido a un desacuerdo sobre de una cuestión profesional. ¿Cómo se evalúan las amenazas? Podría tener un impacto sobre la evaluación si una amenaza en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales está a un nivel aceptable. Dichas políticas y procedimientos podrían estar en relación con el cliente y el entorno en el que opera, y la firma y el entorno en que opera. Cuando nos referimos al cliente y al entorno en que opera,
La evaluación por el profesional de la contabilidad de nivel de una amenaza podría verse afectada por el hecho de que el cliente sea el cliente de auditoría. Es un cliente de auditoría si el cliente de auditoría es una entidad de interés público. B, un cliente de un encargo de aseguramiento que no es un cliente de auditoría. O C, que es un cliente de un cargo que no es de aseguramiento. Cuando nos referimos a la firma y al entorno en que opera, la evaluación por el profesional de la contabilidad de nivel de una amenaza podría verse afectada por el entorno de trabajo dentro de su firma y por el entorno en que opera. El ejemplo sería: la alta dirección de la firma promueve el cumplimiento de los principios fundamentales y establece la expectativa de los miembros del equipo de un encargo de aseguramiento que actuarán en el interés público. ¿Cómo hacer frente a las amenazas? Bueno, tengo unos ejemplos de salvaguardas. Es el siguiente: las salvaguardas varían dependiendo de los hechos y circunstancias. Ejemplo sería las actuaciones en que ciertas circunstancias podrían ser salvaguardas para hacer frente a esa amenaza. Cuando se ha aceptado, ejemplo, un encargo, asignar tiempo adicional y personal cualificado a la tarea requerida podría hacer frente a una amenaza de interés propio. Comunicaciones y responsabilidades, comunicaciones con los responsables del gobierno de la entidad. Cuando se cumple con las responsabilidades del gobierno de la entidad de acuerdo con las disposiciones contenidas en este código, el profesional de la contabilidad determinará la persona o personas adecuadas para la estructura del gobierno de la entidad para realizar sus comunicaciones, y si el profesional de la contabilidad se comunica con un subgrupo de los responsables del grupo de la entidad, del gobierno de la entidad, determinará si es necesario comunicarse también con todos los responsables del gobierno de la entidad para que estén informados adecuadamente. Bueno, esa es la identificación de las amenazas que ya hablamos. Y ahora en la sección 310 de conflictos de interés. Un conflicto de intereses se origina amenazas en relación con el principio de objetividad y podría originar amenazas en relación con los demás principios fundamentales. Dichas amenazas se podrían originar cuando el profesional de la contabilidad presta un servicio profesional relacionado con una determinada cuestión a dos o más clientes cuyos intereses con respecto a dicha cuestión están en conflicto. O B, los intereses de un profesional de la contabilidad con respecto a una determinada cuestión y los intereses del cliente al que presta el servicio profesional relacionado con dicha cuestión están en conflicto. Esas son las dos. Bueno, requerimientos y guía de aplicación. El profesional de la contabilidad no permitirá que un conflicto de intereses comprometa el juicio profesional o empresarial. Algunos ejemplos de las circunstancias que podrían originar el conflicto de intereses incluyen proporcionar un servicio de asesoría en transacciones a un cliente que intente adquirir un cliente de auditoría de la firma, cuando la firma ha obtenido en el transcurso de la auditoría información confidencial que podría ser relevante para la transacción. Ese sería el ejemplo. Identificación de los conflictos. Antes de aceptar a un nuevo cliente, encargado o relación empresarial, el profesional de la contabilidad tomará medidas razonables para identificar circunstancias que podrían originar un conflicto de intereses y, en consecuencia, una amenaza en relación con el cumplimiento de uno o de varios principios fundamentales. Estas medidas incluirán identificar la naturaleza de los correspondientes intereses y la relación entre las partes involucradas, y B, el servicio y su aplicación para las partes interesadas.
Cambios en las circunstancias. El profesional de la contabilidad se mantendrá atento a los cambios que se produzcan a lo largo del tiempo en la naturaleza de los servicios, intereses o relaciones que podrían originar un conflicto entre los intereses en relación con el encargo. Firma de la red. Firmas de la red. Si la firma pertenece a una red, el profesional de la contabilidad considera conflictos de intereses que tengan motivos para creer que podrían existir o se podrían originar debido a intereses o relaciones de una firma de la red. Amenazas originadas por conflictos de interés. Por lo general, cuando más directa sea la relación entre el servicio profesional y la cuestión con respecto a la cual están enfrentando los intereses de las partes, mayor probabilidad habrá de que el nivel de amenaza exceda lo aceptable. Entre los factores que son relevantes al evaluar el nivel de amenaza originada por un conflicto de intereses que incluyen medidas para impedir la revelación o no autorizada de información confidencial cuando se presentan servicios profesionales relacionados con una cuestión concreta, dos o más clientes cuyos intereses en relación de esa cuestión están en conflicto. Bueno, respecto a la revelación y el consentimiento, tenemos que el profesional de la contabilidad hará uso del juicio profesional para determinar si la naturaleza y la significatividad de un conflicto de interés es tal que son necesarios una relación específica y un consentimiento explícito para hacer frente a la amenaza originada por el conflicto de interés. Los factores a tener en cuenta para determinar si son necesarios una revelación específica y un consentimiento explícito incluyen las circunstancias que originan el conflicto de interés, las partes que se podrían ver afectadas y la naturaleza de las cuestiones que podrían seguir y el potencial que tienen en cuestión para desarrollarse de un modo inesperado. ¿Cuándo se rechaza el consentimiento explícito? Si el profesional de la contabilidad ha determinado que es necesario un consentimiento explícito de conformidad con el apartado 310 y el cliente ha rechazado prestar su consentimiento, el profesional de la contabilidad pondrá fin a los servicios profesionales que originan el conflicto de interés o rehusará realizarlos. Y B, pondrá fin a la relación correspondiente o venderá los intereses pertinentes para eliminar la amenaza o reducir el nivel aceptable. Confidencialidad. El profesional de la contabilidad se mantendrá atento al principio de confidencialidad, incluso hacer revelaciones o compartir información dentro de la firma o de la red y solicitar orientaciones de terceros. Cuando la relación para obtener consentimiento vulneraría la confidencialidad. ¿Cuándo? Entonces, cuando realiza una revelación específica con el fin de obtener un consentimiento explícito, tuviera como resultado vulnerar la confidencialidad y en consecuencia no se pueda obtener ese consentimiento, la firma únicamente aceptará o continuará un cargo si la firma no actúa en el papel de defensor de un cliente adoptando una postura enfrentada contra otro cliente con respecto a la misma cuestión y ve si existe medidas específicas para evitar la revelación de información confidencial entre los equipos de los encargados que prestan el servicio a los dos clientes. Y C, la firma está convencida de que el tercero, con juicio y bien informado, probablemente concluiría que es apropiado que la firma acepte o continúe el encargo porque una restricción a la capacidad de la firma para prestar ese servicio producirá un resultado adverso
desproporcionado para los dos clientes o para terceros involucrados. La documentación. En las circunstancias establecidas del apartado 310, el profesional de la contabilidad documentará: A, la naturaleza de las circunstancias, incluyendo el papel que el profesional de la contabilidad va a desempeñar. B, la medida específica que han tomado para evitar relación de información confidencial entre los equipos de los encargados que prestan el servicio a los dos clientes. Y C, por qué es adecuado aceptar o continuar el encargo. Bueno, continuamos con la sección 20, que trata de los nombramientos de los profesionales, y pues nos habla de las aceptaciones de los clientes y de los encargos que hacen los profesionales. Entonces, uno de los factores relevantes para poder evaluar el nivel de la amenaza en la aceptación de los clientes, pues se debe tener en cuenta el conocimiento del cliente, de sus propietarios, de su dirección y de los responsables del gobierno de la entidad, y pues de sus actividades empresariales. Se puede originar pues una amenaza de interés propio en relación con el cumplimiento de los principios de competencia y diligencia profesionales si el equipo del encargo no posee o no puede adquirir las competencias para prestar los servicios profesionales. Eh, los factores relevantes para la evaluación del nivel de la amenaza pues incluye un adecuado conocimiento de la naturaleza del negocio del cliente, la complejidad de sus operaciones, los requerimientos del encargo y el propósito de la naturaleza y el alcance del trabajo a realizar. Las actuaciones que podría pues tener el profesional para salvaguardar y hacer frente a una amenaza de interés propio incluyen la asignación suficiente del personal al encargo con las competencias necesarias y establecer un acuerdo sobre el plazo realista para la ejecución del encargo. Y pues adicional a eso, se pueden utilizar expertos cuando sea necesario. En los cambios en los nombramientos, pues el profesional de la contabilidad determinará si existen motivos para no aceptar un encargo cuando un cliente potencial le pide que sustituya a otro profesional de la contabilidad, o está considerando la posibilidad de presentar una oferta para un encargo desempeñado por otro profesional de la contabilidad, o cuando se considera la posibilidad de realizar trabajo complementario o adicional al trabajo de otro profesional de la contabilidad. Por otra parte, si el profesional de la contabilidad se le solicita realizar trabajo complementario o adicional al trabajo de otro profesional de la contabilidad, actual o predecesor, se podrá originar una amenaza de interés propio. Pues las salvaguardas para hacer frente a estas amenazas de interés, es el profesional podría solicitar em, em, al profesional actual o al predecesor que proporcione cualquier información de la que disponga, que en su opinión deba conocer el profesional de la contabilidad propuesto antes de tomar una decisión sobre la aceptación del encargo. Obtener información de otras fuentes, tales como mediante indagaciones ante terceros o investigaciones sobre antecedentes de alta dirección o de los responsables del gobierno de la entidad. Para la continuidad de los clientes y el encargo, pues en caso de que el encargo recurrente, el profesional de la contabilidad revisará de manera periódica si continúa con el encargo o si no. Por ejemplo, una amenaza en la relación con el cumplimiento del principio de integridad se podría originar por una gestión de las ganancias o por valoraciones incluidas en el balance inadecuadas. Utilización del trabajo de un experto. Entonces, cuando un profesional de la contabilidad tenga intención de realizar el trabajo de un experto, determinará si dicho uso está fundamentado. Los factores que debe considerar este profesional cuando tenga intención de utilizar el trabajo de otro experto, pues incluyen la reputación y la especialización del experto, los recursos de los que dispone y las normas profesionales de ética aplicables a tal experto. Siguiente, por favor.
La sección 321 pues, habla de las segundas oportunidades y pues nos indica que el profesional de la contabilidad podría recibir una solicitud para proporcionar una segunda opinión sobre la aplicación de normas o principios de contabilidad, auditoría, información u otras circunstancias específicas, transacciones realizadas por otra cuenta de una compañía o una entidad que no es el cliente de la actualidad. Entonces, por ejemplo, podría originarse una amenaza de interés propio en relación en el cumplimiento del principio de competencia y diligencia profesionales en situaciones en las que la segunda opinión no se basa en el mismo conjunto de hechos que los que se pusieron en conocimiento del profesional. Un factor relevante para evaluar el nivel de amenaza de interés son las circunstancias de la solicitud y todos los demás hechos e hipótesis disponibles relevantes a la formulación del juicio profesional. Eh, las salvaguardas que puede tener este profesional es, pues, con el permiso del cliente, obtener información del profesional de la contabilidad actual o el predecesor, describir las limitaciones que existen en relación con cualquier opinión de las comunicaciones del cliente o proporcionar al profesional de la contabilidad actual o predecesor una copia de la opinión. Cuando no se permite la comunicación, pues si la entidad que solicita una segunda opinión de un profesional de la contabilidad no autoriza al profesional comunicarse con el profesional actual o predecesor, el profesional de la contabilidad determinará si puede proporcionar la segunda opinión que se le solicita. Siguiente, por favor. La sección 330 nos habla de los honorarios y otros tipos de remuneración. Entonces, el nivel de los honorarios propuestos podría afectar la capacidad del profesional de la contabilidad de prestar servicios profesionales de conformidad con las normas. El profesional podría proponer los honorarios que considere apropiados, proponer unos honorarios inferiores a los de otros profesionales de la contabilidad. No es en sí poco ético. No obstante, el nivel de los honorarios propuestos origina una amenaza de interés propio en relación con el cumplimiento del principio profesional de competencia y diligencia profesionales. Si los honorarios propuestos son tan bajos que podría resultar difícil llevar a cabo el encargo de conformidad con las normas técnicas y profesionales aplicables. Em, los factores, pues, para evaluar este nivel de amenaza incluyen, pues, si el cliente conoce las condiciones del encargo y en especial la base sobre lo que se calculan los honorarios y los servicios cubiertos por los honorarios propuestos. Si el nivel de honorarios fijado en el tercero independiente como un organismo regulador. Em, las salvaguardas que puede tener el profesional, pues, es ajustar el nivel de honorarios al alcance del encargo o recurrir a un revisor competente para que revise el trabajo realizado. En caso de honorarios contingentes, em, ese tipo de servicios no son que no son de aseguramiento, se ocurre con honorarios contingentes, pero sin embargo los honorarios contingentes podrían originar amenazas en relación con el cumplimiento de los principios fundamentales y en especial una amenaza de interés propio en el cumplimiento del principio de objetividad. Las, los factores de evaluación, pues, son la naturaleza del encargo, el rango de los posibles honorarios, la base para determinar los honorarios, entre otros. Em, honorarios por preferencia o comisiones. Entonces dice que se origina una amenaza de interés propio em, si el profesional de la contabilidad paga o cobra honorarios por referencia o, o recibe una comisión en relación del cliente. Entonces, Em, las salvaguardas que podría tener este profesional, pues, es obtener de antemano el beneficio del cliente para establecer acuerdos, comisiones en relación con la venta de un tercero, de bienes o de servicios al cliente. em, Podría hacer frente a una amenaza de interés propio. Siguiente, por favor. La sección 350 habla de la custodia de los activos del cliente. Estas secciones sí indica, pues, que custodiar los activos de un cliente origina una amenaza de interés propio u otra relación con el incumplimiento de los principios de comportamiento del profesional y, pues, de objetividad.
Dice pues que antes de hacerse a cargo de los activos, el profesional de la contabilidad pues no se hará cargo de la custodia de sumas de dinero ni de otros activos del cliente, salvo que las disposiciones legales lo autoricen, y ello lo hará de conformidad con cualquier condición bajo la cual se pueda aceptar dicha custodia. Si, como parte de los procedimientos de aceptación de clientes y encargos en relación con la custodia de sumas de dinero u otros activos del cliente, el profesional de la contabilidad pues deberá indagar acerca del origen de los activos y tendrá en cuenta las correspondientes obligaciones legales y reglamentarias. Estas indagaciones acerca del origen de los activos podrían revelar, por ejemplo, que los activos se deriven de actividades ilegales, por ejemplo, el blanqueo de capitales. Después de que el profesional se hace cargo de los activos, deberá cumplir las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a la tenencia y contabilización de activos, mantendrá los activos separados de los activos personales de la firma. Siguiente, por favor. En la sección 360 habla del presupuesto al cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias. Dice que se origina una amenaza de interés propio o de intimidación en relación con el cumplimiento de los principios de integridad y de comportamiento del profesional cuando el profesional de la contabilidad tiene conocimiento de un incumplimiento de la existencia de indicios o la existencia de indicios de incumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias. Los requerimientos y guía de aplicación, pues el incumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias comprende actos o omisiones intencionados o no que son contrarios a las disposiciones legales o reglamentarias vigentes. Los ejemplos de disposiciones legales y reglamentarias que aborda esta sección pues incluye aquellos que tratan de fraude, de corrupción, de soborno, blanqueo de capitales, mercado de valores y negociaciones, entre otros. El incumplimiento podría dar lugar a multas, litigios o tener otras consecuencias para el cliente que podrían tener un efecto material sobre los estados financieros. Bien, respecto a las responsabilidades de todos los profesionales de la contabilidad, nos dice que cuando un profesional de la contabilidad tenga conocimiento de una cuestión lo cual es aplicable a esta sección, las medidas que tome para cumplir con ella se tomarán de manera oportuna. Al tomar medidas de manera oportuna, el profesional de la contabilidad tendrá en cuenta la naturaleza de la cuestión y el perjuicio potencial para los intereses de la entidad, para los inversores, los acreedores, los empleados y para el público en general. Auditorías de los estados financieros. Si llega a conocimiento de un profesional de la contabilidad contratado para realizar una auditoría de los estados financieros, información relativa a un incumplimiento o a la existencia de indicios de incumplimiento, obtendrá un conocimiento de la cuestión. Este conocimiento incluirá la naturaleza del incumplimiento o de los indicios del incumplimiento y las circunstancias en las que ocurrió o podría ocurrir. Pues esto fue todo. Muchas gracias. Espero les hayamos sido un poco claros.